Y continuamos con más de esta emisión de Vagancias y Extravagancias, y en esta ocasión centramos nuestros sentidos y por supuesto ponemos el foco de atención en un tema que vaya que ha movido a mucha gente en los últimos años. No porque antes no ocurriera, pero no había tanta información, y desde luego que hablar de la enfermedad celíaca, hablar de gluten, hablar de todo lo que hay alrededor de este tema mueve muchas conciencias y es necesario ahondar en ello. Y por eso tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Alejandro Bazáñez, con quien hoy platicaremos al respecto. Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, ¿tú qué tal? Un saludo al auditorio. Con mucho gusto de saludarte. Oye, te dedicas a no solamente pensar en el bienestar de los celíacos, sino además lo vives en carne propia y creo que es un estupendo motor para que funcione sí o sí, ¿no? Sí, definitivamente. Tiene ya 3 años y medio que puse mi panadería sin gluten aquí en Valle de Bravo y pues nos ha ido muy bien y es un tema que le gusta mucho a la gente porque hasta hace muy poco no se sabía nada de este tema que le causa muchos problemas a la gente, incluido a mí. Desde luego, para que quienes estén poco familiarizados con el término, ¿qué significa la enfermedad celíaca? ¿Qué es? Pues mira, la enfermedad celíaca es un problema de inflamación que se genera al consumir trigo, cebada o centeno, que son semillas que contienen unas proteínas de cadena muy larga que algunas personas no la pueden digerir. El tema con el gluten es que no solamente está en el trigo puro, digamos en el pan o en la cebada o en los alimentos que la contienen como la cerveza, sino que se filtra en un montón de productos que compramos porque viene contaminado. Y el trigo está tan presente en nuestra cultura, se maneja en tantos negocios que es muy difícil evitarlo. De ahí el problema. Entonces es una inflamación sistémica que se provoca cuando consumimos alimentos contaminados con trigo, cebada o centeno. De acuerdo. Alejandro, esta inflamación, insisto, para darle mucha más claridad a quienes nos escuchen y que puedan tener muy preciso el sentido, esta inflamación evidentemente ocurre a nivel de aparato digestivo, ¿verdad? Mira, sí inicia en el aparato digestivo, pero se extiende a todo el organismo y sus problemas son sobre todo neurológicos. O sea, puede causar síntomas desde dolor de cabeza hasta problemas en la piel, en los niños retardo de crecimiento, lo que le llaman neblina mental, es decir, como que cuesta trabajo concentrarse, hay pérdida de memoria, etcétera. O sea, y puede derivar en otro tipo de enfermedades porque pone bajo estrés al sistema inmunológico. Uh-huh. Es decir, es lo que se llama una condición autoinmune, en donde el cuerpo empieza a producir anticuerpos, citoquinas, para combatir a un alergeno que no identifica dónde está la causa, y entonces estamos, digamos que peleando contra nosotros mismos. Estamos, nuestros glóbulos blancos empiezan a veces a atacar nuestro propio tejido. Esto puede tener consecuencias muy graves. Sí, por supuesto. Entonces, pues el menor de los malestares, si me permites decirlo de esta forma, pues es el hecho de sentir algún malestar estomacal, ¿no? Alguna inflamación, y el hecho de que por ahí genere pues otro tipo de inconvenientes en esa misma índole, sino que va mucho más allá. Afortunadamente, con el paso del tiempo, con los estudios, con la generación de información y el hecho de que estemos cada vez más documentados como sociedad, esto trae consigo alternativas, ¿no, Alejandro? Definitivamente ha ido creciendo la conciencia de este problema. Hasta hace, digamos, 10 años uno iba al doctor, le explicaba los síntomas y realmente no tenían manera de ubicar el problema. Hay mucha gente que no fue diagnosticada y que apenas muy recientemente, cuando empezó a entrar en boga todo este tema del gluten, dijeron, bueno, pues me voy a hacer una prueba, ¿no? Se puede uno hacer la prueba de anticuerpos de antitransglutaminasa en cualquier laboratorio, y eso ya te da un primer indicio de si estás con los anticuerpos del gluten. No es una prueba definitiva, pero ya ayuda a detectar, y puede ir luego ya uno con un gastroenterólogo, hacerse una endoscopía
del intestino delgado y ya ver qué nivel de lesión hay en la mucosa intestinal. Y bueno, pues ya es un tema que se empieza a conocer un poquito más, pero hasta hace poco, y realmente todavía hay mucha gente que puede tener este problema y no lo sabe. Claro, sí. En ese sentido, la mejor recomendación que se puede ofrecer es acercarse pues al médico para hacer un estudio al respecto y por supuesto ir tomando las medidas necesarias que incluyen evidentemente la omisión de alimentos que contengan este tipo de ingredientes. Entiendo, Alejandro, que hay alternativas, particularmente hablando del consumo de pan, y no obstante que el tiempo se nos ha ido para dedicarle más a este tema, quisiera pedirte que nos recomendaras dónde seguirte, dónde encontrarte en medios digitales o dónde encontrarte físicamente para poder saber más al respecto. Claro que sí, Carlos, muchas gracias por la oportunidad. Sí, la dieta debe ser estricta y no solamente de pan, sino de un montón de cosas que la contienen, la salsa de soya, la salsa catsup, etcétera. Nosotros estamos en Valle de Bravo, nuestro negocio se llama Pan Valle Sin Gluten y es www.panvalle.com.mx y ahí viene en nuestra página web una lista de tiendas en diferentes ciudades que ya nos venden, que son nuestros distribuidores, y nosotros mismos hacemos envíos por paquetería a casi todas las ciudades del país. Estamos creciendo mucho, entonces los invitamos, www.panvalle.com.mx. Pues qué oportuna manera de poder tocar este tema. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá que haya cada vez más información. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Carlos, para servirle. Escuchamos a Alejandro Bazáñez, con él hablamos acerca de la enfermedad celíaca, algunas de sus características, alternativas y por supuesto más información al respecto que siempre va a ser de mucha utilidad. Continuamos con más aquí en Vagancias y Extravagancias.